corrección de la prueba. Sí vemos ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Ay, no puedo hacer más chiquito. A ver, vamos. Vamos con el literal A. Bueno, con el ejercicio 1. Es un ácido de 6 carbonos. Uno, dos, tres, 4 ciclopentil. 5 metoxicarbonil. ¿Listo? Ahí vamos con el ejercicio 2. Hexano carboxilato de etilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inge, ¿no es ciclohexano? ¿No sería un ciclo? Ouch. Sí. Ya leí la palabra ciclo. Etilo, 4 bromo, 3 metil, 4 bromo. Ok. Tercero, ácido propanodioico. Vamos al cuarto. Heptanal. Heptanal, 4 etoxi, 1, 2, 3, 4 etoxi, 5 fenil, 3 oxo, listo, 5 dioxo octanodial, 4, 5, 6, 7, 8. Dos, 3, 4, 5, 6. Ciclohexilfeniléter. Heptanona. 5 hidroxi. 7. Ahí. 5 hidroxi, 4 metil. 2, 3, 4 metil.
T5-hidroxi. Recuerde que las cetonas nunca pueden estar en el extremo de cadena, ¿no? Porque si están en el extremo vendría a ser un aldehído, entonces tiene que estar a partir del carbono 2. Pensé, ¿no? Monoetil. 3. Butil. 1, 2, 3, 4. Y en el 2 un metil. Listo. 9. Dicicloexiletino. Ya. 10. Ácido trifenilacético. Un fenil, 2 fenil y 3 fenil. Ácido ciclohexano carboxílico. Doce. 1 ciclopentil ciclopentanol. Listo. Vamos a 13. 1 fenilpropanona. Entonces, éter divinílico. Y 15 alcohol termotélico. ¿Ya? ¿Listo? Profe, disculpe, le falta el que dice 4-hidroxiciclohexanocarbaldeído. Ciclofenil. Ay, ciclohexilfenilato. ¿Cuál? El que dice 4-hidroxiciclohexanocarbaldeído. Esa le faltó. ¿Se me faltó? Sí, profe. Ya. Y listo. La prueba del primer grupo. Ahí está muy chiquito. Ya. Déjenme de nuevo copiar para subir después al aula virtual como la corrección de la prueba.
Vamos a hacer la del grupo 2. Esto es, no, esto es mucho. Ok, vamos con el ejercicio 1. 2 metil, hexano, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, aquí es un fenil. 3 metil. Clorretano. En el 1 cloro. En el 1 tengo un ciclohexano. Y en el 3, 1, 2, 3, un metil. Ya. Acetato de propilo. Ahí listo. Hexanoato de etilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cloro. 1, 2, 3 cloro. 3 en, también me parece que les dije. 5 fenil. 5 fenil. 6 hidroxi. 5 metil. Ya. Vamos con el quinto. Fenil 2 propeno. No, estoy mal. Ahí sí. Hexanocarboneído. Esto sería uno. Ciclopentano. El 8. Ciclopentano. Profe, Mande. en el 3 fenil 2 propeno, el fenil va en el 3 y el doble enlace en el 2. Pero ahí no podría como ponerle el doble enlace en el 1. Sí. Ya. El 8. Ya perdí cuál era el 8. Ciclopentano. 1 isopropil. 2, 2 metil. 2, 3, 4. 1 y 2, 2 metil. Listo. Dimetil ciclohexano. Profe,
¿Qué pasó? En la 4 no sé si solo yo no escuché, pero 5 metil, sí dijo, como dictó. No importa, si No, no lo haya dicho, no Sí, importa. profe, en mi caso también no, Profe, no, no yo escuché tampoco no mentir. le escuché que dijo mentira. Pues si no No, lo no dice, dije. no lo ponen y listo. ya, profe. Claro. Ciclohexano, carboxilato de metilo. Metilo, 3 metil. Ah, 2 oxo, ciclobutano, carboxilato de metilo. Ciclobutano, carboxilato de metilo y en el 2 tengo un oxo listo. 12, metanoato de isopropilo. Isopropilo listo. Ácido ciclopentil propanoico. Ácido ciclopentil. Oh. En 14. Metoxi. Ahí es un ácido. Carbonil hexanoico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4 ciclopentil. 5 metoxicarbonil. Listo. Y el 15, hexanoato de cicloxilo. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, listo, 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 listísimo. Profe, Sí, disculpen, el 9 no es trans. en el 9, sí, me dice trans. Listo. Listo. En el transcurso de la tarde han de tener sus notas, ¿no? Creo que no se les tomó para nada difícil la nomenclatura. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Hasta aquí lo que es orgánica, hasta aquí lo que son grupos funcionales. Vamos a empezar con un nuevo capítulo que es acerca de las macromoléculas. Y al hablar de macromoléculas estamos hablando acerca de moléculas grandes, ¿no? Estas moléculas grandes están muy inmiscuidas con el desarrollo de la vida. Dentro de estas moléculas tenemos a los carbohidratos, tenemos a los ácidos carboxílicos en forma de lípidos, de grasas, tenemos a las proteínas y tenemos a los ácidos nucleicos, que son las macromoléculas más importantes para el desarrollo de la vida. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la primera macromolécula, que son los carbohidratos. Déjame ver dónde está aquí, 973.
Entonces, vamos a hablar de los carbohidratos. Estos carbohidratos son también conocidos como hidratos de carbono. ¿Ya? Son las macromoléculas más importantes de la naturaleza porque representan el 50% de la biomasa. En la Tierra. Ya vamos a ver en un momentito por qué representa este 50%. Estos carbohidratos son sumamente importantes para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos actúan como reserva de energía. ¿Sí? En nuestro cuerpo, estos carbohidratos están muy relacionados con la respiración celular. ¿Ya? Estos carbohidratos en la respiración celular aportan con 3 monedas de ATP. El ATP es una moneda energética, ¿no? Entonces los carbohidratos brindan el mayor porcentaje de energía representado en 3 moléculas de ATP. Estos carbohidratos las plantas durante la fotosíntesis lo van a producir. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre mediante 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua en presencia de luz solar. Me da como resultado la formación de glucosa, C6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esta fotosíntesis? Usted sabe que las plantitas presentan su coloración típica, ¿no? Y esta coloración se debe a la presencia de la clorofila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Durante la fotosíntesis, esto es lo que ocurre. A ver, durante la fotosíntesis podemos observar que la luz solar va directamente a las partes con color de la planta, porque actúa la clorofila, absorbe el dióxido de carbono, absorbe agua a través de la raíz y como resultado le va a dar la formación de oxígeno y la formación de glucosa. ¿Ya? Ahora, esta glucosa en la planta actúa como reserva energética. Vamos a tener 2 tipos de reservas, en forma de almidón y en forma de celulosa. Entonces, las plantas representan un gran porcentaje de la biomasa en la tierra y están formados por almidón y glucosa. Entonces, por eso decimos que los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la biomasa de la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con este almidón y esta celulosa? Para nosotros desdoblamos el almidón, ¿sí? Como seres humanos somos capaces de desdoblar
y aprovechar el almidón. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Para obtener energía, ¿ya? Usted sabe que el almidón está presente en la mayoría de alimentos, está presente en las papas, en la yuca, en la verde, en los tubérculos, en granos, en la gran mayoría de alimentos, ¿sí? Y nosotros como seres humanos somos capaces de desdoblar y aprovechar el almidón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la celulosa? La celulosa nosotros no la desdoblamos. ¿Ya? Por ejemplo, no, ¿cómo les explico? Las vacas, los rumiantes, ustedes saben que tienen 4 estómagos. Entonces, esta celulosa, al ingresar a cada uno de los estómagos, los ácidos presentes en los mismos van a desdoblar a la molécula de celulosa. Mientras tanto, nosotros no, porque solamente tenemos un estómago. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto del desdoblamiento? ¿Qué significa desdoblar? Desdoblar significa romper enlaces. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo es la estructura del almidón. Ya, esta es la estructura del almidón, ¿sí? Vamos a ver acá un poquito más a detalle. Ok, esta es la estructura del almidón. Como podemos ver, son moléculas, estructuras bastante desarrolladas. De hecho, tienen 3000 de estos monómeros, glucosa y sacarosas, son 3000, entonces se imaginará que es una molécula demasiado grande. Entonces, este almidón se desdobla, es decir, estos enlaces de aquí se rompen, ¿sí? Se van a romper y voy a obtener las estructuras más sencillas que son la glucosa y la sacarosa, ¿ya? Ahora, este almidón, estos enlaces se rompen en el momento que nosotros, cuando empieza la ingesta del almidón, usted sabe que todo proceso digestivo empieza en la boca. Entonces, nuestras glándulas salivales son las que rompen estos enlaces del almidón y ya se tiene la glucosa. ¿Y cómo actúa la glucosa? Actúa en la respiración celular para la obtención de energía. ¿Ya? Entonces, estos enlaces se rompen por las glándulas salivales. ¿Ya? Ahora, en el caso de la celulosa, ya. Como podemos ver, la estructura de la celulosa es mucho más complicada que la estructura del almidón. Podemos ver que prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, mientras que acá solamente tenemos 2 enlaces. Las celulosas, los monómeros
está unido solo por 2 enlaces, mientras que la celulosa está unido por 5 enlaces. Entonces, es por eso que nuestras glándulas salivales no son capaces de romper estos enlaces. Por eso nosotros no podemos desdoblar la celulosa, ¿ya? Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Sí? La reserva es de almidón. ¿Y el almidón en qué se parece o se diferencia del gluten? El almidón es el gluten. Entonces es otro nombre. O sea, se le conoce también con ese nombre. Es que Sí, yo sí. pensaba que eran diferentes. No, el gluten es lo que hace, lo que espesa, ¿no? Usted sabe que el almidón espesa. Entonces, por ejemplo, si usted hace un locrito de papa y hace con una buena papa, le va a salir espesito, ¿ya? Y esto que espesa se conoce como aglutinante. Entonces, los productos que digan libre de gluten es porque se le ha extraído el almidón. Y profe, ¿el gluten es malo para el cuerpo? No es malo, o sea, todo en exceso sí es malo. ¿Por qué? Porque por lo general el azúcar en exceso produce la diabetes. Entonces, siempre se recomienda tener una dieta balanceada, tanto de carbohidratos como de lípidos, de grasas y también de proteínas. No en exceso, porque en exceso el azúcar produce diabetes. El exceso de ácidos, de lípidos, produce enfermedades cardiovasculares y obesidad. Y en el caso de las proteínas, también el exceso de proteínas, por ejemplo, de proteína que existe en la carne roja, que ya veremos más adelante, produce la enfermedad llamada la gota. Entonces, nada en exceso es bueno, siempre es bueno, siempre se recomienda tener una dieta balanceada. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero, o sea, no sé, a mí me explicaron, porque yo soy alérgica al gluten, que Ajá. todos sus derivados del trigo, la cebada y el centeno, Ajá. no podíamos no podíamos digerir, porque, o sea, no es como una alergia que, por ejemplo, la del maní, que todos podemos ver en la televisión que se hincha, sino que la alergia viene en el intestino delgado, Sí, sí, que se ingiere, todo eso. ah, Entonces, pues que me llama la atención porque dijo almidón, por sí, a ver, ejemplo, eso les decía. A ver, usted sabe que el maíz, el trigo y lo otro que me mencionó, si usted hace una coladita de maíz y hace una cremita de maíz, esta tiende a espesarse, ¿verdad? El sí, pan, ya, el pan, el que está hecho de trigo, generalmente es un panzote porque tiene a inflarse, tiene a hincharse. Entonces, aparte de no desdoblar nosotros el almidón, el gluten, desde el inicio, desde las glándulas salivales, nosotros no tenemos las enzimas necesarias para transformar este almidón. Entonces es por eso que algunas personas son alérgicas al gluten y yo me incluyo. Si como pan, si como arroz, si como papas, si como lo que tenga gluten, me hace unos granitos en los brazos, unos granitos como tipo barritos, como espinillas, feos estéticamente. Entonces es porque tengo alergia al gluten. Bien, ahora vamos
Vamos a hablar acerca de qué, ya, de la clasificación de los carbohidratos. Antes de empezar con la clasificación de los carbohidratos, debemos conocer que generalmente a los carbohidratos se los representa de esta manera. ¿Ya? Esta proyección, esta representación de carbohidratos se conoce como proyección de Fisher. Y de esta manera se va a, ¿cómo se llama? Se va a representar a todos los carbohidratos, ¿ya? Ahora, esta representación de Fisher va a sufrir una ciclación desde el aldehído hacia el alcohol, ¿sí? Y producto de esta ciclación es que vamos a tener las estructuras tanto en silla, como podemos ver acá, como la estructura normal, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Al momento de sufrir la ciclación, esta es una molécula de glucosa, ¿no? Ya. Entonces, mi molécula de glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Si yo cuento mi ciclo formado, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ya? Ahora, en la estructura de silla ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Sí? Entonces, esta proyección de Fisher sufre una ciclación y como resultado voy a tener las estructuras reales de los azúcares, que es en representación silla o la representación normal. ¿Sí? Ahora sí, con esta explicación voy a clasificar a los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en 3 grupos. Se clasifican en monosacáridos, se clasifican en disacáridos y se clasifican en oligosacáridos. ¿Ya? Ahora, monosacáridos quiere decir que en su estructura solamente tiene un azúcar sencillo, ¿sí? Es el azúcar más sencillo que puede haber. ¿Ya? Por ejemplo, la glucosa. Esta glucosa es el azúcar más sencilla que puede haber. Tenemos otras, como es el caso de la galactosa, de la manosa, de la silosa, ribosa, el gliceraldehído, que ya vamos a ver más adelante, más o menos tenemos unos 15 monosacáridos de los más conocidos, ¿no? Ahora, disacárido quiere decir que tengo la unión de 2 monosacáridos.
¿ya? Y oligosacárido quiere decir que en su estructura yo voy a tener más de 10 monosacáridos. ¿Ya? Un ejemplo de disacárido por ejemplo, es la sacarosa. ¿Ya? Vemos que la sacarosa resulta de la unión de una glucosa, que es un monosacárido, más una fructosa, que también es un monosacárido. ¿Sí? Y de esta manera formo la sacarosa, que es un disacárido. Y como oligosacárido tenemos, por ejemplo, la celulosa, al almidón. ¿Ya? Por ejemplo, esta celulosa está formada por 300 unidades, por 3000 unidades de glucosa, 3000 monómeros. ¿Ya? Y algo importante es que tanto en los disacáridos como en los oligosacáridos, estas uniones se conocen como enlaces glucosídicos. ¿Ya? Lo que mantiene unidos a los disacáridos y a los oligosacáridos son los enlaces glicosídicos. ¿Ya? Por lo general, estos enlaces son de naturaleza 1,4. Tengo carbono 1, 2, 3 y 4. Son enlaces glicosídicos 1,4. Lo mismo ocurre acá. Este es carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Tanto los disacáridos como los oligosacáridos están unidos por enlaces glicosídicos de tipo 1,4. Ahora, estos monosacáridos, vamos a empezar hablando por los monosacáridos, que son los azúcares más sencillos. ¿Ya? Estos monosacáridos se los puede clasificar de acuerdo al grupo carbonilo que esté presente. ¿Sí? Clasificación por el grupo carbonilo.
Por el grupo carbonilo que los carbohidratos, que los monosacáridos presenten, pueden clasificarse como aldosas y pueden clasificarse como cetosas. ¿Ya? Aldosa quiere decir que en su estructura presenta el grupo funcional aldehído. Y cetosa quiere decir que en su estructura vamos a encontrar el grupo funcional cetona. ¿Ya? Y los monosacáridos también se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos totales que tenga la cadena. Y pueden ser pueden ser tetra, puede ser penta o puede ser hexa. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Profe, Mande. ¿puede repetir sobre la clasificación de los monosacáridos, por favor? Sí, los monosacáridos se clasifican de acuerdo a dos, se puede decir, a dos términos. El primero es por el grupo carbonilo presente, aldosa o cetosa. Aldosa si tiene aldehído y cetosa si tiene cetona. Y se clasifica por el número de carbonos, que puede ser tri, tetra, penta, hexa. Por ejemplo. Ya. Si yo observo mis monosacáridos, la glucosa, ¿qué grupo funcional es esto? Un aldehído. Un aldehído. Entonces será una aldo. ¿Y cuántos carbonos en total tiene? 6. 6. Entonces será una aldo hexosa. ¿Ya? La fructosa, ¿qué grupo funcional tiene? Cetona. Cetona. Entonces será un aceto. ¿Y cuántos carbonos tiene en total? Igual tiene 6. 6, entonces será una cetohexosa. Esta ribosa, ¿qué grupo funcional tiene? Aldehído. Muy bien, aldehído. Entonces será una aldo. ¿Y cuántos carbonos tiene? 5. Ya, es una aldopentosa. ¿Y la celulosa? ¿Aldo o ceto? Ceto. Es un ceto. ¿Y cuántos carbonos tiene? 7. Ya, muy bien. Entonces será una cetoheptosa. ¿Ya? Entonces, esta clasificación de los monosacáridos no creo que está complicada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a esta clasificación de los monosacáridos? ¿Está entendido? Ya vamos a clasificar a estos monosacáridos. ¿Qué es la treosa?
Es una aldo botanosa. Aldo Butanosa. Butanosa. tritetrapentahexa. Tetra. Ah, ya, es una aldo tetrosa. Aquí no tiene nada que ver ni el butano ni nada de eso. Aquí ya son cositas re básicas. La ribulosa, ¿qué es? Una cetopentosa. Cetopentosa. Muy bien, una cetopentosa. La tagatosa, ¿qué es? Una Cetohexosa. Ya, cetohexosa. La 2-desoxirribosa. Una aldopentosa. 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 Pentosa. ¿Ya? Entonces, no es complicado esto de la clasificación de los carbohidratos, de los monosacáridos. ¿Sí? Ahora, los monosacáridos presentan configuraciones. Ups. Ya. Para entender esto de la configuración de los monosacáridos, vamos primero a comprender lo que significa quiralidad. Ok, ahora, si yo pongo mi mano izquierda frente a un espejo, se va a reflejar la mano derecha, ¿sí? Y si yo junto mi mano derecha con mi mano izquierda, únicamente el dedito del medio me va a coincidir con el otro dedito del medio. De allí, ninguno de los 4 dedos sobrantes me va a coincidir. ¿Verdad o mentira? verdad. Ya, muy ¿Verdad? bien. Ya, ahora, este fenómeno se conoce como quiralidad. Ya. ¿Qué es la quiralidad? Es una imagen especular no superponible. ¿Ya? Eso quiere decir quiralidad, una imagen especular no superponible. Lo mismo sucede con los compuestos orgánicos. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una molécula orgánica. Aquí voy a poner mi espejo. ¿Ya? Tengo una cadena alquílica, un ácido, un amino, tengo un carbono y un hidrógeno. Si lo pongo frente a un espejo, me va a reflejar frente con frente las moléculas. Y si yo trato de colocar una sobre la otra, ¿me va a coincidir? No. 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 Correcto, entonces no le va a coincidir. Entonces, esta es una imagen especular no superponible. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo.
Ya. Aquí tenemos cloruro de etano o cloruro de etilo o el cloretano. ¿Ya? Si yo pongo un espejo me va a coincidir, ¿no? Frente con frente y atrás con atrás. Ahora, si yo pongo esta molécula sobre esta molécula, ¿me va a coincidir? No. Ya, muy bien. Entonces, esto es una imagen especular no superponible. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los azúcares. Ya. Si yo pongo mi espejito, y si yo quiero llevar una sobre la otra, ¿me va a coincidir? No. Ya, Sí. correcto, no me va a coincidir. Entonces, los monosacáridos tienen dos tipos de configuraciones. Los monosacáridos pueden ser de configuración D o pueden ser de configuración L. ¿Ya? D quiere decir de estrógeno y viene en español de derecha. Y L viene del levógiro, que en español es izquierda. ¿Ya? Y esto es son términos referentes a la desviación de la luz. ¿Ya? Ahora, en los monosacáridos, yo me debo fijar en el antepenúltimo carbono y me voy a fijar en la posición del OH. Siempre en el antepenúltimo. Si el OH está a la derecha, pues será de configuración D, en este caso una de glucosa. Si el OH está a la izquierda, será una L-glucosa. En todos los azúcares, en todos, absolutamente todos, me voy a fijar únicamente en el antepenúltimo carbono, la ubicación del OH. Si el OH está a la derecha, será de configuración D, y si el OH está a la izquierda, será de configuración L. Por ejemplo, yo les pido la configuración de estas aldosas o cetosas, que me digan qué tipo de aldosa o cetosa es. Por ejemplo, esta primera estructura, este primer monosacárido, ¿qué es? ¿Aldosa, cetosa? Es un aldol. Una Aldos. aldosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 10 derechos. Tiene 4. Cuatro. Entonces será una aldo Aldo tetro. Tetraosa. tetrosa, muy bien. ¿Y esta aldotetrosa qué configuración tiene? ¿D o L? L. L. Tiene la configuración L porque está el OH a la izquierda. El siguiente, ¿qué es? ¿Aldo o ceto? Aldo. Aldo igual. Aldo. Aldo pentosa. ¿Aldo pentosa? Sí. Ya. 5 carbonos. De Y Aldo será, Pentosa.
Y ¿Qué es configuración? D, porque está a la derecha. Es de configuración de... Vamos al siguiente. ¿Aldo o Zeto? Zeto. 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 Zeto pentoso. Entonces, Zeto. Tosa. entonces, Y es de D, configuración zeto, L, D, La D. De de derecha. H está ubicado hacia la derecha. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Está fácil? sí, profe. Sí. Ya. Hubiéramos empezado a estudiar desde ahí, ¿no? Y no desde orgánica. ¿Qué opinan? No, porque por ejemplo yo no sabía de los aldehídos y esos grupos y ahorita ya no sirve. Ah, ya. Ok. Muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar ya, de algunos tipos de monosacáridos, algunos ejemplos que derivan de las aldosas. Entonces, ¿sí vemos ahí? Sí, profe. Ok, entonces, estos son algunos ejemplos de monosacáridos que derivan de las aldosas. El más sencillo de todos es el gliceraldehído. Este gliceraldehído tiene 3 carbonos, ¿sí? Y a partir de este gliceraldehído ya tengo diversos tipos de monosacáridos, ¿ya? De igual manera, van a existir monosacáridos que van a derivar de las cetosas. ¿Ya? Entonces, igual, la cetosa más sencilla es de 3 carbonos y es la dihidroxiacetona. Y a partir de esta dihidroxiacetona, de igual manera voy a tener algunos ejemplos de monosacáridos que presentan el grupo ceto. ¿Ya? Ahora, como pueden observar ustedes, todos estos monosacáridos presentan la configuración D. Si yo les pido realizar, por ejemplo, la configuración L de la ribosa, pues lo único que voy a hacer es copiar la estructura de la ribosa. Good. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo único que voy a hacer es colocar un espejo y reflejar. ¿Ya? Y de esta manera, mi ribosa, que tenía una configuración inicial de
ahora presenta una configuración L. ¿Ya? Y puedo hacer lo mismo con cualquier monosacárido. Por ejemplo, vamos a hacer de la sorbosa. ¿Ya? Entonces lo mismo, realizo la imagen especular. Si quiere le cambia el primer y el último carbono, no hay problema. El resto de carbonos sí tienen que cambiar. Profe, el primero y el último dijo que se podía dejar igual. Sí, no hay problema. Hay libros donde se los deja igual, no hay problema. Ya, profe. Listo. Entonces, tengo configuración D y ahora tengo configuración L. Este cuadro. Ya. Ahora, algo importante que debemos recordar es que tanto los aldehídos como las cetonas pueden sufrir reacciones de oxidación. ¿Sí? Vamos a recordar eso. Usted sabe que un alcohol primario se oxida a un aldehído. ¿Ya? Y este aldehído se oxida a un ácido carboxílico. ¿Qué es lo contrario? Ups. Que se reduzca de un ácido Una carboxílico a reducción. un aldehído y de ahí de un aldehído a un alcohol primario. Muy bien, reducción y reducción. ¿Ya? Entonces, los monosacáridos aldo se van a oxidar a un ácido carboxílico y se van a reducir a un alcohol primario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción de reducción
donde el aldo se reduce a un alcohol primario por este agente reductor que es el borhidruro de sodio. Y este aldo se puede oxidar a un ácido carboxílico. Entonces tenemos reacciones de reducción y tenemos reacciones de oxidación. Esta oxidación puede ocurrir con una solución de agua de bromo tranquilamente y ya se oxida a un ácido carboxílico. ¿Sí? Esta oxidación también puede ocurrir con ácido nítrico en presencia de calor y va a ser una oxidación mucho más agresiva ya que voy a obtener la formación de un diácido. ¿Ya? Entonces podemos observar que este alcohol primario directamente se oxida a un ácido carboxílico porque es mucho más agresivo este agente oxidante. ¿Ya? Esto en el caso de las aldo. Entonces las aldos se reducen y las aldos se oxidan. Ahora, en el caso de las cetos, ¿qué pasará con los cetos? Se Reacciones reduce con un alcohol. Se qué? reduce con alcohol secundario. Ya, muy bien. Entonces, las cetos sufrirán solo reacciones de oxidación. ¿Qué digo de oxidación de reducción? Estoy ya con un sueño. A ver. ¿Ya? Entonces, las cetos solamente van a sufrir reacciones de reducción. ¿Ya? ¿Por qué no podría sufrir las cetos reacciones de oxidación? Porque se saturaba. Muy bien, ¿por qué se sobresatura? ¿Ya? Es lo mismo que aprendimos en alcoholes, pues lo aplicamos acá. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, ¿nos puede dar un momentito para copiar, por favor? Todo les estoy enviando al chat.
preocupen. No les voy a pedir apuntes como el otro paralelo, porque el otro paralelo solamente estuvo la mitad en clases. Ahora vamos a hablar acerca de los isómeros en los monosacáridos. Vamos a recordar qué quería decir isómeros. Que tengan el mismo número de carbonos y de átomos, pero diferente estructura. Ya, correcto. Entonces vamos a hablar acerca de la isomería en monosacáridos. Listo. A ver, para saber el número de isómeros que tiene cualquier monosacárido, sea aldo o sea ceto, vamos a aplicar una fórmula, que es 2 a la n. ¿Ya? Donde n me representa el número de carbonos de la estructura, menos el primero y el último. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer con el gliceraldehído, ¿ya? Que es el más sencillo de todos los monosacáridos del grupo alto. ¿Ya? Si yo aplico la fórmula 2 a la n, sin contar el primero y el último, será 2 elevado a la 1, porque este carbono no cuenta y este tampoco cuenta. Entonces solamente tiene un carbono. Y voy a tener un total de 2 isómeros. ¿Ya? Entonces tengo el primer isómero. Ahora, el segundo isómero lo voy a obtener cambiando el carbono que estoy contando. No es imagen especular, ¿no? Solamente estoy cambiando el carbono. ¿Ya? Y ya tengo mis dos isómeros. El isómero 1 y el isómero 2. Voy a hacer con la eritrosa. Entonces, esta eritrosa, para que sea más fácil, para que ustedes puedan hacer los isómeros, para que me entiendan. Numero los carbonos. ¿Ya? Si yo aplico la fórmula 2 a la n, ¿cuántos carbonos tiene esta estructura? 4 menos el primero y el 4 último. menos Los 2. serían Muy bien, 2. 2 es 4. Ahora debo tener 4 isómeros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a mover en orden los carbonos. Menos el primero y el último, porque esos no cuentan. Entonces, voy a mover el carbono número 2. Solo el carbono 2. Y el resto copio igualito. ¿Ya? Tengo mi segundo isómero, porque he movido el carbono 2. ¿Ya? Ahora voy a mover el carbono 3 y el resto igualito, solo el carbono 3 voy a mover.
¿Ya? Y he movido solamente el carbono 3. En orden, ¿no? Voy moviendo en orden. Carbono 3, carbono 2. ¿Ya? Ya no tengo otro carbono para mover, entonces voy a mover el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué carbonos he movido? He movido el carbono 2 y el carbono 3. ¿Ya? Y en total tengo mis 4 isómeros. Tengo el isómero 1, el isómero 2, el isómero 3 y el isómero 4. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer con la ribosa. ¿Ya? Si yo aplico mis fórmulas, 2 a la n, 2 elevado a la Al cubo. y me da 8 isómeros. ¿Ya? Ahora voy a tener 8 isómeros. Entonces, para que sea más fácil y no se equivoque, numere los carbonos y vaya moviendo los carbonos en orden. Entonces, comienzo moviendo el carbono 2 y el resto se va a mantener igualito. ¿Ya? Entonces, he movido el carbono 2. Ahora voy a mover mi carbono número 3 y el resto se va a mantener igualito. ¿Ya? He movido al carbono 3. Ahora vamos a mover el carbono 4. ¿Ya? Ahora he terminado de mover los carbonos de 1 en 1. Ahora voy a mover los carbonos de 2 en 2. En orden. Voy a mover el 2 y el 3. ¿Ya? Ahora voy a mover el 2 y el 4.
¿Ya? Ahora vamos a mover el 3 y el 4. ¿Ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un isómero. Ya he terminado de mover 2 carbonos. Ahora voy a mover 3 carbonos. Vamos a mover el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Y hemos terminado. Y de esta manera ya tiene sus 8 isómeros. Es un movimiento de carbonos en orden, para que no se equivoquen. Siempre lo he recomendado realizar así, en orden. Para que no se equivoquen, para que saquen el número exacto de isómeros, porque si mueven en desorden, tienen que comparar para ver que ninguno se repita, porque recuerde que si se repite no es considerado como un isómero. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí. Listo. No está difícil. No está complicado. Ya, entonces hasta aquí nos quedamos en lo que es monosacáridos. En la próxima clase vemos disacáridos y vemos oligosacáridos. ¿Sí? Y listo.
A ver, esta de aquí no les he copiado. Ya les voy a actualizar el aula virtual en un ratito. Les voy a poner un laboratorio de ácidos carboxílicos que es para la obtención de jabones mediante saponificación. Es el último laboratorio que harán, que van a realizar conjuntamente con el anterior que es de aldehídos y cetonas. Me parece que no les califiquen este parcial. En el segundo, entonces, tendrán sus 2 laboratorios para este tercer parcial. Ya, eso sería todo, chicos. Homero, me ayuda por favor con las apuntes como carbohidratos parte 1 y listo. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Buen provecho. Mande. ¿Le enviamos lo que anotamos ahorita o qué? No, no, Ah, no, no. no. No, Ah, ya, pues. ya. Ya, chicos, se pueden nomás desconectar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Víctor.